Sindara baba baba sondara mama 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 mama. Sondara baba 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 soshara baba baba. En ese mismo espíritu toma tu lugar. En el nombre de Jesús. Es casi como si el Espíritu Santo nos estaba esperando aquí en este servicio. El Espíritu Santo llegó antes de cada uno de nosotros. El Espíritu Santo está aquí. Si ustedes no sabían, eso fue un momento como nunca antes. Mi hijo Gabriel y yo nunca hemos cantado juntos en un servicio. Nunca hemos adorado juntos en un servicio. Le doy gloria a Dios por la vida de mi hijo, por la vida de mi papá, por la vida de mi mamá, por la vida de mi hija Amara, que está cuidando de mi mamá. En esta última semana, cuando yo estaba allá en Chicago, por la primera vez en 6 meses, mi mamá podía hacer algo para mí. Está muy despierta, está muy consciente por la primera vez en 6 meses. Ella no estaba en coma, pero estaba despierta y dormida, despierta, dormida, pero nunca despierta por más de 15 minutos, algo así. En esta última semana mi mamá ha estado despierta por horas. Yo llegué a su cuarto, yo creo que fue el miércoles o martes, era el martes. Yo entro al cuarto como al mediodía y ella estaba sentada en la cama con sus ojos abiertos ya, sin nadie estar allí. Cada vez que yo iba para visitarla yo tenía que despertarla. Pero esta vez ella estaba sentada ahí con sus ojos abiertos. Ella notó que alguien entró al cuarto. Ella viró su cabeza, me miró, me dio una sonrisa y me saludó con su mano. Yo no sé si ustedes entienden el milagro significativo de lo que eso es. Ella estaba adorando por meses sin conciencia para saludarme con su mano en ese momento. Al fin de la semana, cuando yo estaba saliendo el viernes, esto fue la primera vez desde que este proceso empezó que lo encontré difícil regresar a Panamá. Por la primera vez en 6 meses yo estaba despidiéndome de mi mamá, despierta y consciente, y yo iba a dejarla sola en ese cuarto y yo solo quería quedarme a su lado. Pero antes de irme yo le dije: mami, yo no creo que yo tenga las fuerzas para hacer todo lo que yo tengo que hacer, pero yo le dije: yo necesito algo de ti, no sé si puedes orar por mí. Yo quité mi gorra, ella puso su mano sobre mi cabeza y ella cerró sus ojos y ella empezó a orar por mí. Eso es la primera vez que ella ha orado por alguien imponiendo manos por más de 6 meses ya. Y yo tengo el privilegio, yo tenía el privilegio de estar ahí con ella para recibir una impartición que yo necesitaba para este servicio. El diablo no me quería acá. Yo, por la primera vez en mi vida, me equivoqué con el tiempo de la salida de mi vuelo el viernes. Yo pensé que era a las 3:45. En mi vida nunca he perdido un vuelo. Yo pensé que era a las 3:45. Yo estaba en el cuarto con mi mamá unos minutos antes de irme a la 1. Y después yo miro a mi pasaje de abordaje y yo vi que el vuelo salía a las 3 y me equivoqué con 45 minutos. Yo llegué al aeropuerto, no había fila. Yo estaba como: wow, esto va a pasar muy rápido. Las 2 personas que estaban trabajando, cada persona tenía un cliente y estaban, no sé, conversando como si tenían todo el día. Y yo ahí mirando
por favor, por favor. De repente una mujer en silla de ruedas brinca la línea y ellos tienen todo el derecho. Y yo dije, ay Dios mío, ¿qué está pasando? Yo quería orar por ella para levantarla de la silla, para decirle, párate detrás de mí, tú ya estás sana. Después me cuidaron cuando le di la maleta a la persona. Él miró a mi boleto y estaba como... Yo llego a la fila estaba llegando a la puerta. Ni estaba, la fila, yo ni podía entrar. Literalmente estaba cerca de la puerta, como de 2 metros de la puerta. Y yo estaba ahí y mirando el reloj. Ya estaban abordando el vuelo. Estoy en esa fila por 15 minutos, no sé, posiblemente 20 minutos. Yo llamo a mi papá y yo le digo, papi, yo no creo que voy a llegar a Panamá. Yo creo que perdí este vuelo, me equivoqué con el tiempo. Y él dijo, no, eso no va a pasar. Él dijo, tú vas a venir a Panamá, tú vas a llegar a Panamá, tú vas a estar en ese vuelo, tú no vas a tener que tomar otro vuelo. Y él dijo, lo declaro en el nombre de Jesús. Yo colgué la llamada y de repente yo veo que con esa cinta que ellos usan para hacer las filas, de repente yo vi una señora que estaba hablando con una persona que ni trabajaba para el aeropuerto directamente. Trabajan por a third party, como otro grupo que está afiliado con el aeropuerto. Y esta señora está pidiéndole a él, mira, yo voy a perder mi vuelo, no sé si me puedes ayudar. Este hombre que no trabaja para el grupo, el departamento de TSA, él no tiene el derecho de hacer algo. Y ella le pidió eso. Y yo vi que él abrió la cinta para dejarla pasar. Y yo me puse detrás de ella. Y yo dije, Señor, por favor, estoy en la misma situación que ella. ¿Puedo llegar con ustedes? Y él me dejó pasar. Él me puso en el primer puesto de la línea. Mira, la palabra del Señor dice que los que son últimos serán primeros. Esas son las promociones de Dios, los ascensos de Dios. Y yo sé que Dios me quería aquí, porque yo tenía que predicar ese mensaje anoche en Arraiján. Yo preparé 2 mensajes ayer. Yo terminé el primer mensaje de ayer, que me encanta ese tipo de mensaje. Un mensaje que posiblemente no hay muchas personas que lo han predicado. Le pregunté a mi papá, papi, ¿tú has escuchado a alguien predicar ese mismo mensaje que yo prediqué anoche? Y él me dijo, en mis 51 años de ministerio, nunca he escuchado a alguien predicar de los 4 ríos que salen del huerto de Edén como tú lo hiciste proféticamente. Yo sé que yo tenía que venir aquí para predicar ese mensaje y también para estar aquí en este servicio. Y cuando yo estaba entrando para preparar mi segunda prédica, que es esta, el Espíritu Santo me dice, tú no vas a tomar notas. Y yo, ¿qué? Yo dije, como 7 años atrás, 8 años atrás, yo recibí un bautismo en medio de predicando mi primer mensaje. Y ese bautismo de lengua se llama español. No lo hablo perfectamente, pero antes de ese momento yo no hablaba español. Y mira, y si tú hablas con alguna de las personas que ellos andan conmigo porque trabajamos juntos, ellos saben que mi español cuando estoy predicando es mejor que mi español cuando estoy teniendo conversaciones. Hay muchos de ellos que ellos quieren interrumpirme para poner la palabra en mi boca que estoy tratando de sacar de mi mente. Y yo les digo, ya. Pero lo que el Espíritu Santo hace en la vida de una persona es real y siempre hay frutos. Y es imposible decir que tú has recibido el Espíritu Santo de Dios, que tú has recibido el bautismo del Espíritu Santo de Dios sin tener ni un fruto nuevo en tu vida. Y tú sigues igual.
Pues el Espíritu Santo me dijo, tú ni vas a predicar ese mensaje. Él dijo, yo lo voy a predicar. Yo dije, ¿qué? Y me dijo, tú lo vas a predicar de mi evangelio. Tú lo vas a predicar de mi testimonio, que se llama el libro de Hechos. El libro de Hechos para mí es el testimonio del Espíritu Santo de Dios. Mira, si tú crees que la Biblia fue escrita, fue inspirada por el Espíritu, como la Biblia dice, eso significa que lo que está escrito en el libro de Hechos simplemente es el testimonio del Espíritu Santo de Dios. Y Él simplemente usó a Lucas como su contenedor para escribirlo y para que nosotros pudiéramos tener acceso a ese testimonio. Porque mira, la Biblia no es un libro lleno de versículos, es un libro de testimonios. La Biblia empezó como un libro de testimonios. Ni había capítulos, ni había versículos. Pero yo creo que era como 500 años después de la resurrección de Jesús que empezaron a dividir la Biblia en capítulos y en versículos para hacerlo más fácil predicar. Pero he visto, cuando estoy haciendo mis estudios, he visto que cuando ellos empezaron a dividir la Biblia en capítulos y en versículos, que también las iglesias empezaron a dividirse. Yo creo que hay una conexión entre la Biblia, la iglesia y la unidad del cuerpo de Cristo. Porque eso es el reto. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Jesús está esperando. Él está esperando para que nosotros nos convertimos en uno, en un corazón, para casarse con nosotros. Eso es lo que la palabra dice. Pero hay muchas personas que ellos están tan preocupados de casarse aquí en la tierra que ellos ni piensan en que Jesús está esperando para casarse contigo directamente. Y el diablo te estaba diciendo, nadie te quiere. Él te quiere. El que te amó primero te quiere. Pues Él me mandó a solo poner versículos o testimonios y que Él lo va a predicar. Y yo tengo 37 versículos, pero ni una nota. Tu primer bautismo del Espíritu Santo fue solo el comienzo. Cuando alguien recibe un bautismo del Espíritu Santo, en el momento que ellos reciben el Espíritu Santo de Dios, ellos reciben algo que necesitaban en ese momento. En Hechos 1, 6 al 7 dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Él está diciendo, confía en mí. Jesús está diciendo que yo confío en mi Padre, que yo ni tengo que hacer esa pregunta. Pues ¿por qué es que ustedes tienen que hacer esa pregunta? Porque tenían preocupación. Jesús tenía algo que ellos no tenían, y lo que Jesús tenía era el Espíritu Santo de Dios. Y por eso Él dijo, no te preocupes. Versículo 8, Él dice, tú no lo sabes, ni lo vas a saber, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y si tú has recibido un bautismo del Espíritu Santo de Dios, si tú has recibido el poder del Espíritu Santo de Dios,
Eso significa que tú debes ser un testigo de algo. Cuando tú tienes el Espíritu Santo de Dios, eso te da la capacidad de ver algo que Dios ha hecho en la tierra. Algo tan asombroso que solo se puede llamar un milagro. ¿Qué es un milagro? Un milagro es algo que los seres humanos no pueden explicar, no pueden describir. No hay definición y no hay manera, humanamente hablando, posible que saldrá así. Los milagros es el ministerio de nuestro Padre. Si has recibido algo buenísimo en tu vida y tú entiendes cómo te llegó, eso no te llegó de Dios. Porque cada cosa que Dios hace es un milagro. Tu vida es un milagro. Tu vida es un milagro. Hay muchas personas que están vivos hoy. Los padres ni se aman hoy en día. Ellos simplemente se juntaron en una noche para dar el milagro de tu vida. Tú eres una persona que tiene propósito. Tú eres una persona muy cercano al corazón del creador de esta tierra. Que por cierto, antes de hablar la primera palabra, Él salió y Él soñó de ti. Y Él profetizó sobre ti. Y Él dijo que yo te conocía desde antes de la fundación de la tierra. Y te llamaré profetas para las naciones. Como ellos. Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Mira, estamos en lo último de la tierra. El evangelio ha llegado acá. Lo que ellos recibieron en ese día ha llegado aquí a Panamá. Pero cuando nosotros lo recibimos, nosotros tenemos que salir impactados, tenemos que salir llenos con ese poder de ver. Mira, ¿qué es la primera cosa que pasa cuando algo te viene súper rápido y casi te va a pegar en la cara? Tú cierras tus ojos. Hay personas que espiritualmente ellos han cerrado sus ojos hace muchos años atrás porque algo pasó en tu vida y tú simplemente no quieres ver. Y en Efesios 1 habla de los ojos de tu corazón. Ilumina los ojos de mi corazón. Pero tus ojos en tu corazón se han cerrado por algo que te pasó en tu pasado. Pero solo el Espíritu Santo de Dios puede darte la confianza, puede darte la consolación que tú necesitas para abrir esos ojos de tu corazón otra vez. Y cuando tú abres esos ojos de tu corazón otra vez, la primera cosa que tú vas a ver es el rostro de Jesús. Porque bienaventurados son de limpio y de corazones puros, porque ellos verán a Dios. Pero aquí en Hechos 1:8 dice que recibiréis poder. Y ustedes me han escuchado decir muchas veces, el poder del bautismo no es hablar en lenguas. Eso ni es lo que pasó en ese aposento alto. Las lenguas vinieron después. Y yo creo que yo encontré gracias Espíritu Santo, porque yo no lo sabía cuando yo puse esa escritura ahí. Esto va a terminar buenísimo. Espíritu Santo, este es tu servicio. Espíritu Santo, ayúdame a predicar. Espíritu Santo, carga las palabras con tu poder a los corazones de cada persona que está aquí. ¿Qué tipo de poder? Si tú hablas en lenguas hoy en día, tú ya recibiste un poder, pero tú no has recibido todo el poder. Y no te voy a decir que tú puedes recibir todo el poder en tu vida. Si Dios te da todo su poder, te vas a explotar. Y ya te despiertas en el cielo. ¿De qué se trata ese poder? ¿Poder para hacer qué? Echar fuera demonios, profetizar, sanar los enfermos, levantar los muertos. Sí, todo eso es posible. Pero ¿y qué si el bautismo del Espíritu Santo te puede ayudar a conseguir un mejor trabajo? Eso no puede ser poder. No, ¿y qué si hay un bautismo del Espíritu Santo que te puede dar una idea que puede cambiar todo el mundo? Yo no sé si ustedes quieren ese tipo de poder. Posiblemente solo quieren lenguas. Yo necesito ese poder. Mira, estoy seguro que
las ideas más grandes en este mundo. Lo estoy viendo, que el Espíritu Santo estaba susurrando esa misma idea en el oído de un hijo de Dios, pero ellos simplemente querían estar en ese lugar secreto orando en lenguas y no querían activar y no querían aplicar la palabra del Señor en su vida y nunca hicieron nada. Y Dios tenía que confiar en un incrédulo, alguien que no creía en Él, en Dios, pero alguien que creía en poder. ¿En qué tipo de poder? El poder de acción. Mira, hay poder en la inacción también, pero ese es poder negativo. Eso es como cuando tú pones tu auto en R, vas hacia atrás. Pero esta iglesia iremos hacia adelante. No somos los que retroceden ni en un momento. Si nosotros nos vamos a caer para adelante, como dicen acá. Yo creo que hay poder. Yo creo que para cada cosa que tú necesitas en tu vida, hay un nuevo derramar del Espíritu Santo de Dios que te puede capacitar tal cosa. El último bautismo que tú has experimentado era para la última cosa que tú necesitabas en ese tiempo. Y por eso tu tiempo de oración ha perdido poder. Por eso no se siente igual. Y por eso tú entras en una temporada de condenación. Porque he hecho algo, porque yo no estoy sintiendo la presencia de Dios como yo lo sentía antes. Eso no es así. Eso es falta de necesidad. Porque tú ni te has dado cuenta que tú tienes necesidades. Te has convertido cómodo en tu presencia, en tu realidad actual. Poder. Hay poder que te puede entregar un esposo. Hay poder que te puede llenar tu cuenta bancaria. Hay poder que te puede dar un ministerio. Hay poder que, no sé, que puede hacer cualquier cosa aquí. En ese mundo, mira, si nuestro papá se llama el Todopoderoso, eso significa que Él tiene por lo mínimo el poder que tú necesitas hoy. Yo no sé del poder que tú vas a necesitar mañana, pero Él tiene el poder que tú necesitas hoy. Y eso fueron las palabras de Jesús, que van a recibir poder. Él nos dijo, vas a recibir lenguas. Mira, tú sabes lo que tú necesitas. Tú sabes lo que causa que tú no duermes en paz en la noche. Pensando con remordimiento de todas las cosas que tú nunca hiciste en tu pasado. ¿Por qué no hice esto? ¿Por qué no hice lo otro? Y Dios está diciendo, estoy haciendo algo nuevo en tu vida hoy. Recibiréis poder. Hechos 1:20 dice, porque está escrito en el libro de los Salmos, se echa desierta su habitación y no haya quien more en ella. Y tome otro su oficio. ¿De qué está hablando aquí? Están hablando del espacio que Judas dejó en el grupo de los discípulos. El traicionero, el engañador, el ladrón. Wow. Y el Espíritu Santo está testificando que aquí ellos tenían que hacer una decisión. Y dijeron, y tome otro su oficio. Hay personas que eran parte de esta iglesia hace muchos años atrás. Y ellos engañaron personas en esta iglesia. Ellos robaron de personas en esa iglesia. Ellos traicionaron personas en esa iglesia. Pero el Espíritu Santo ha dicho, tome otro su oficio. Y ahora uno de esos es la persona que tiene este micrófono. Y una promesa es que por el resto de la vida de esa iglesia, tú nunca vas a tener un pastor que va a robar de ti otra vez. ¿Y qué estaba haciendo? Yo veo que él estaba reparando los corazones de los discípulos. Como Jesús en la cruz habló con Juan y él le dijo a Juan, cuida a mi mamá. Porque él sabía que él iba a dejar
un vacío en su mamá. Y él quería por lo mínimo dejarle algo para llenar ese vacío. Y el Espíritu Santo estaba haciendo la misma cosa aquí. Ellos tenían un vacío por lo que Judas hizo. Y después llegó un momento cuando sus corazones estaban sanos, cuando sus corazones estaban alineados. Y aquí podemos ver este momento en Hechos 2, 1 al 4. Y dice: cuando llegó el día de Pentecostés. Y yo termino ahí. Como mi papá dijo en la mañana, Pentecostés significa 50. Que son 50 días desde la resurrección de Jesús. 50 días después de ese tiempo es cuando el Espíritu Santo descendió sobre aquellos en ese aposento alto. Pero no llegó antes o después de este momento. Llegó precisamente en este momento y diciendo: estaban todos unánimes juntos. Y en ese momento, cuando estaban todos unánimes juntos, vino el de repente de Dios. Los de repente de Dios son increíbles. De repente tú pensaste que estabas perdida y de repente tú encontraste tu camino. De repente tú pensaste que alguien te iba, no sé, pelear, lastimar, chocar contra tu carro, y de repente algo cambió. De repente estoy en una fila y yo creo que yo no puedo llegar a Panamá, y de repente alguien abre la cinta. Yo no sé si hay alguien que necesita que Dios abra la cinta para mover a alguien que está posicionado en último y ponerlo en el primer lugar. Pero eso no va a pasar si no tienes fe. Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y todos fueron llenos de lenguas, no. Y todos fueron llenas de cualquier otra cosa, no. Estaban llenos de la persona del Espíritu Santo de Dios. Estaban llenos de la persona, la presencia de Dios aquí en la tierra. Estaban llenos con Dios. Y antes de ese momento, en el Antiguo Testamento, cada persona que hizo algo increíble no fueron llenos del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu del Señor caía sobre ellos y ellos hicieron cosas increíbles. Y yo conté esto, no sé, una vez en el pasado, pero lo voy a hacer otra vez. Hay una historia que, por cierto, no es una historia verdad, simplemente es como una parábola. Pero hay una persona que él llega al cielo. Y cuando él llega al cielo, él ve todos los personajes de la Biblia. Él ve a Moisés, él ve a Abraham, él ve a Elías, a Eliseo, a David. Y él está corriendo a todos ellos y él está diciendo: ay, Dios mío, yo no puedo creer que estoy aquí en la presencia de ustedes. De Elías, que llamó fuego del cielo. De Eliseo, que llamó los osos para matar a esos niños. De David, que mató a ese gigante. De todos los otros. De Moisés, que abrió el mar rojo. Y le está diciendo: yo no puedo creer que estoy aquí. Cuéntame cómo se sentía. Y ellos le dicen todo a la misma vez: cállate la boca. Es nosotros que queremos saber qué has hecho tú con el Espíritu Santo de Dios. Porque el Espíritu Santo caía sobre nosotros, pero Él vivía en ti. Mi pregunta es ¿qué has hecho con el Espíritu Santo de Dios que vive en ti? Porque si tú no estás haciendo algo, Él no está viviendo en ti. Porque el Espíritu Santo nunca se estanca. Él es como un río que sigue fluyendo. Él es como un viento recio. Él sopla de aquí y de allá, y tú nunca sabes en cuál dirección Él va a soplar. Pero muchos de nosotros queremos ser hojas secas volando en el Espíritu. Ay, yo siento el viento del Espíritu, pero Él quiere hacernos contenedores para su gloria. Él está buscando derramar su presencia en ti.
les aparecieron lenguas repartidas y fueron llenos del Espíritu Santo. 2:6 dice: y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. A mí me encanta como se dice en inglés. Y dice, and when the sound occurred, y cuando este sonido se ocurrió, la multitud vino juntos. Había un estruendo, había un sonido muy grande que no se podía ignorar. Y de repente una multitud vino para ver lo que estaba pasando allá. Yo sé que muchos de nosotros somos así también. Si escuchamos algo muy ruidoso a la distancia, empezamos a caminar para ver lo que está pasando. O si podemos ver humo en la distancia, nosotros caminamos al humo para ver lo que está pasando allá. Y muchas veces ignoramos el fuego que está aquí para llegar al humo de un avivamiento que ya ha pasado hace rato. Dios está diciendo, no confundes humo con fuego. Él dice que yo quemo y después me muevo. Ustedes lo van a entender en unos segunditos. Y cuando ese sonido ocurrió, la multitud se juntó y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Wow. 2:13 dice, mas otros, burlándose, decía, están llenos de mosto. Yo ni sé lo que es mosto, pero yo sé lo que se dice en inglés. Y dice, others mocking said, they are full of new wine. Están diciendo que estaban llenos de vino nuevo. No, ellos no dijeron están llenos de vino. Ellos no dijeron están borrachos con vino. Ellos dijeron ellos están tomando un vino nuevo. ¿Qué significa eso? Eso significa que ellos vieron una reacción en ellos que ellos nunca han visto, pero ellos no entendían. Y la única cosa que eso podía hacer es un vino nuevo. ¿Y tú sabes qué? Toca algo, por favor, no me dejen aquí solo con ellos. Gracias. Y yo no creo que ellos estaban tan equivocados. Ellos sí estaban bajo el efecto de un vino nuevo que se llama la sangre de Cristo en la Santa Cena. Uno de los primeros milagros era cuando Jesús cambió agua en vino. Y hay muchas personas que ellos toman vino y diciendo, Jesús era un borracho porque él siempre estaba cambiando agua en vino. Eso pasó una vez. Pero a mí me encanta uno de los últimos milagros que Jesús hizo. Él empezó cambiando agua en vino, pero él terminó cambiando su sudor en sangre. Eso es increíble. Una conexión entre el agua, el vino, el sudor y la sangre. Mira, tú no vas a lograr nada si tú no transformas de esa manera, de agua a vino, a sudor, que eso significa tu esfuerzo, y poner hasta la sangre. Si tú tienes que invertir tu sangre para tu milagro, para cumplir tu propósito, si tú no estás dispuesto a hacer por lo mínimo eso, tú no vas a cumplir lo que Dios ha soñado de ti en tu vida. Y por eso, mira, en cualquier momento de tu vida que cuando tú no estás viviendo en paz, eso significa que tú no has empezado a vivir tu propósito que Dios ha diseñado para ti. Y ellos sí estaban bajo el efecto de vino nuevo. Pero este vino nuevo sí se parecía diferente, pero también terminaba diferente. El vino de aquí en la tierra siempre te dejaba crudo en la mañana. No sé si lo usan así. Tomando mucho de ese vino en la noche te deja verde en la mañana. Yo lo sé porque me he visto en el espejo. Pero este vino nuevo, tú lo tomas, eso te transforma, pero no te deja con la vergüenza en la mañana.
Dios está diciendo, toma de este vino nuevo. Hechos 2:17 dice, y en los postreros días. Mira, después de salir y parecerse, es como si estaban tomando un vino nuevo. Ellos empezaron a hablar. Pedro empezó a hablar. Y él dijo lo que salió del libro de Joel en capítulo 2. Él dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Y vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y 2:19 dice, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Y a mí me encanta la próxima línea. Y dice, y sangre, y fuego, y vapor de humo. Dios me mostró algo con eso unos meses atrás. Porque este capítulo se trata de avivamiento. Empieza con tú tienes que desgarrar tu corazón y no tus vestimentas. Eso significa que tú tienes que arrepentirte en privado, que tú tienes que sanarte desde adentro primero. Después de eso podemos entrar en la restitución. Yo os restituiré los años que el enemigo ha robado. Después de eso entramos en los postreros días, derramaré mi espíritu. Pero eso termina con sangre, fuego y vapor de humo. ¿Qué me dice eso? Eso me dice que cuando nosotros nos arrepentimos y nos purificamos con la sangre, podemos entrar en el fuego de avivamiento. Y cuando ese fuego nos mueve a otro lugar, porque el avivamiento siempre mueve, lo que está detrás es vapor de humo. Sí, hay personas que ellos están en el humo del avivamiento viejo, cuando el avivamiento ha llegado acá. No sé si ustedes entienden. 2:36 al 39 dice, sepa pues certísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Si no tienes el don del Espíritu Santo, es por falta de arrepentimiento y por falta de bautismos. Y aquí dice, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamaré. Y dice, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. Mira, lo que tú recibes del Espíritu Santo de Dios es una herencia para tus hijos. Posiblemente oro y plata tú no tienes, pero tú siempre les dejas lo que tú tienes. Hay personas que ellos dejan sus niños con deudas. Que si tú puedes dejar tus niños con presencia y con testimonio de milagros. Que sí, mi mamá sí era pobre, pero tú sabes, había 1000 personas que llegaron a su sepelio y todos estaban diciendo la misma cosa, que la señora fulana llegó y sanó a todos. Capítulo 2, 44 al 47. Y dice, todos los que habían creído estaban juntos. Estaban juntos. Y tenían en común todas las cosas. Común. Y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes, cada día en el templo, cada día unánimes. Estoy buscando un momento de unidad en el cuerpo de Cristo. Y ellos perseveraron unánimes cada día en el templo. Y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos.
Estoy declarando añadiduras sobre esta casa, sobre esta iglesia. Posiblemente somos 100 o 120 en este momento, pero en muy pocos años nosotros vamos a crecer primeramente a 300, después a 500, después a 750, y cuando llegamos a 1000 podemos tener un ministerio de danza. Añadidura. La palabra de Dios dice: buscad en primer lugar el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Pero hemos recibido que ellos recibieron la añadidura simplemente por estar unánimes cada día y perseverando. Y que si estando unánimes, siendo unidos con el cuerpo de Cristo, ¿quién sabe si eso es poner el reino en primer lugar? Mira, tú no puedes tener contienda con alguien y poner el reino de Dios en primer lugar. Ellos no lo tenían. Ellos crecían a través de añadidura. Mira, Dios, santo es el Señor. Dios solo añade algo que está unido. Shira Basosha. Posiblemente tu familia está en pobreza, en escasez, porque hay división en la familia y Dios no puede confiar la añadidura hasta que ustedes se unen o hagan un cambio. Dios está diciendo: no sufres las cosas aquí en la tierra, porque el reino de Dios sufre violencia y solo los violentos lo arrebatarán. Él está diciendo: mira, si tú vas a sufrir, sufra por el reino de Dios. Mira, si vas a sufrir, sufre para la unidad del cuerpo de Cristo. Pero eso significa sufriendo tu muerte. Como dijo papi en la mañana, el día de Pentecostés vino después del Calvario. Pero hay personas que quieren los beneficios de Pentecostés sin llegar al Calvario primero. Pero la palabra de Dios dice que tú tienes que recoger, tomar tu cruz y caminar con ella. Y como yo siempre digo, que mira, hay tantas personas que ellos están dependiendo de la cruz de Jesús, pero la cruz de Jesús no funciona para ti. Eso solo funcionó para Jesús, porque la cruz simplemente era un altar para el sacrificio del Hijo del Padre. Por eso tú tienes que recoger tu cruz, porque tú tienes que morir tu muerte, porque tú tienes que llegar a tu momento del Calvario en el nombre de Jesús. La cruz de Jesús no funciona para ti. Hechos 3:6. Mas Pedro dijo: mira, no importa lo que tienes, lo que no tienes. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Yo sé que hay muchas personas que no tienen plata ni oro, pero la pregunta es: ¿estás compartiendo lo que sí tienes? ¿Estás compartiendo lo que has recibido? Como toda la gente en la iglesia de los Hechos, ellos empezaron a compartir sus bienes. ¿Qué pasó con eso? Eso significa que no había ricos ni había pobres. Todos estaban llenos del Espíritu Santo. Ellos ni necesitaban riquezas. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Eso no es una canción, eso es un estilo de vida. Y viviendo ese estilo de vida, eso significa que tú no vas a vivir con preocupaciones. Preocupaciones es una falta de fe. Eso es como darle una bofetada a la cara de Dios, diciendo que hay una cosa que no puede hacer en esta tierra. 3:8. ¿Qué pasó con este man que sanaron? 3:8, 2 escrituras después. Ellos ni tenían que entrar en otro capítulo. Vamos a regresar 8 días después. No, 2 versículos después. Dice: y saltando, se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. En el 19 dice: así que
Arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Eso es lo que ellos respondieron cuando el cojo entró al templo y empezó a testificar. Mira, el primer testimonio que él hizo era esto. No sé si ustedes entienden. Y él lo hizo 2 veces en el versículo 8. Eso no son historias. Eso es lo que está pasando en iglesias que tienen fe. Eso es lo que ha pasado en esta misma iglesia. Hechos 4:4. Estoy casi por terminar. Hechos 4:4. Y dice: pero muchos de los que habían oído la palabra, muchos de los que han oído de los testimonios, muchos que han oído de ese momento, han oído de esos hombres que salieron de ese aposento alto, y ellos estaban bajo un vino nuevo y empezaron a hablar en diferentes idiomas. Y dice: pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Wow, solo tenemos que oír la palabra para empezar a creer. ¿Y por qué es que estamos llenos de tanta incredulidad? Ay, Dios no puede, Dios no quiere. Dios sí quiere y Dios sí puede. El problema no es Dios, el problema es nosotros. Él quiere darte todo. Dios no escatima. El diablo viene para robar, matar y destruir, pero yo vine para darte vida y vida más abundante. Eso es lo que Dios hace. Así son los negocios de Dios. Así son los milagros de Dios. Él te da no solo para ti, Él te da suficiente para compartir. Por eso es que tu copa rebosa. Aleluya. Gracias, hermano. Cuatro, 8 al 12 dice: entonces Pedro, diga tu nombre. Entonces Joel, lleno del Espíritu Santo. Para algunos estoy llamando las cosas que no son como si fuesen. Y les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio de hecho a un hombre enfermo, y de qué manera este haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. Entonces estamos diciendo: ¿te acuerdas de esta piedra que tú enterraste ahí atrás? Que te olvidaste de esa piedra. ¿Te recuerdas de esa piedra? Que nosotros los edificadores, mira, nosotros somos los edificadores. Dios hizo materiales, nosotros hicimos cosas. Nosotros hacemos cosas. Nosotros somos los edificadores. Él suple la necesidad, Él suple los materiales, pero nosotros ponemos el sudor y la sangre. Y si no tienes, es por falta de sudor y por falta de sangre. Posiblemente mucho agua y mucho vino, pero ese vino viejo, no ese vino nuevo. Vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo. Aleluya. Y en ningún otro hay salvación. Él está diciendo: la única manera que tú puedes recibir tu salvación es regresar a lo que has rechazado.
Por muchos años hemos rechazado a Jesús. Mira, a mí me encanta nuestros países en Centro y Suramérica. Me encanta. Me encanta porque todos creen en Dios. Pero me hace muy triste porque hay muy pocos que verdaderamente aman a Jesús. Ellos creen en Él pero no lo aman. Ellos dicen, pues Dios es amor, Él me perdona. Él no te perdona sin tú arrepentirte, para que sepas. El perdón no es automático. Pero casi todos en estos países creen en Jesús. Y me encantaría hacer la segunda pregunta. ¿Tú lo amas? Ah, claro que sí, Jesús es bello. Me encanta ir a la misa durante Navidad. Y yo te diría, yo no sé si Jesús te considera un amante de Él. Porque Él dijo, guarda mis mandamientos. Él dijo, si me amas, guarda mis mandamientos. Eso significa obedece lo que te he dicho. No yo, no un pastor. Mira, tú nunca en tu vida me tienes que obedecer algo que yo te digo. Tú no tienes que obedecerme. Y yo doy muy pocas órdenes, yo creo. Tú no tienes que obedecerme, pero tú tienes que obedecer las leyes que el Espíritu Santo ha soplado en tu corazón. Yo siempre digo que cada persona que nace en este mundo, ellos nacen con una base de 10 leyes en su corazón. Se llaman los 10 mandamientos. Cuando tú eres un niño y cuando tú mientes, tú sientes convicción. Cuando tú sigues mintiendo, tú dejas de sentir la convicción de eso, porque tú has establecido un callo en tu corazón. Ahora tú no lo sientes, pero había un momento cuando lo sentías. Oh, pero el diablo te mandó un amigo que también es mentiroso, que te hace sentir no tan mal cuando tú mientes, porque él miente más que yo. Estoy hablando con alguien. Ay, yo tomo un poquito de vino, pero por lo mínimo yo no soy como Susana. Susana, ella siempre se despierta no sé, con un zapato aquí, el otro zapato allá. ¿Hay alguien llamado Susana aquí? Yo no creo que haya una Susana. Si tu nombre es Susana, por favor, vete de la iglesia ya. Cerramos la puerta detrás de ti. Estoy jugando. Hay espacio en ese altar para Susana también. Mira, Dios sabe tu nombre. Y tu nombre, Susana, está escrito en la mano de Dios. Eso es lo que el profeta Isaías dijo. Ay, Dios mío. Y ningún otro hay salvación. Y en ningún otro hay salvación. En el diablo no hay salvación. En tu ex no hay salvación. En tu jefe no hay salvación. Ni en tu pastor hay salvación. Pero hay salvación solo en lo que ha sido rechazado desde el principio de este mundo. Y estoy seguro que ese rechazo empezó desde antes de la fundación de la tierra. Ese rechazo contra Jesús empezó con el mismo Satanás cuando tenía el nombre de Lucifer. Cuando él era líder de alabanzas allá en el cielo. Estoy seguro, Jesús siendo el Hijo del Padre, él tenía acceso y autoridad que ninguno de los otros ángeles tenían. Y cuando él se rebeló contra el Padre, él estaba rebelando contra la autoridad de su Hijo Jesús. Y él lo rechazó. Y por eso Jesús le dio una cachetada y él llegó a la tierra y se pegó contra la tierra, y en ese momento es cuando el desorden llegó a la tierra. Pero cuando Dios llegó y él dijo que sea la luz, él dijo que sea la liberación, él dijo que sea la transformación, él dijo que sea la vida. Y mira, él le dio una cachetada para traer el desorden aquí a la tierra. Pero cuando él regresa en ese caballo, cuando él regresa con esos ángeles, él le va a dar otra cachetada y él se va a quedar en el lago de fuego. Jesús regresa. Yo quiero ver esa cachetada. Esa cachetada que tiene mi nombre en esa mano. Esa Espero que él haga así antes de hacerlo también. ¡Pah! Haga así. ¡Pah! Para ese estruendo en el día de Pentecostés era una cachetada en la cara del mismo diablo. Esa machana. Mira, había un ruido
En la inauguración del templo, en el día de la gloria chequina, había un ruido muy parecido. Yo creo que había un vínculo en el tiempo, el día de Pentecostés y también la inauguración del templo. Y ese sonido fue la cachetada que Jesús le va a dar al diablo cuando él regresa. Ahora yo sé de qué voy a predicar la semana que viene. Y el título no es "Dale una cachetada al diablo", pues puede ser. En ningún otro hay salvación. Y aquí, para cerrar, Hechos 4, 23 al 31. Yo ni sabía que eso estaba en la Biblia. Yo estaba predicando esto por años, simplemente por lo que yo viví, por lo que yo he experimentado. Pero es aquí. Gracias, Espíritu Santo. Hechos 4, 23 al 31. Y por eso el título es: tu primer bautismo del Espíritu Santo fue solo el comienzo. Y Él tiene más. Él tiene más. Él tiene más y tú necesitas más. Y como yo dije, que cuando tú recibiste tu bautismo del Espíritu Santo, tú lo recibiste en un tiempo que tú necesitabas algo específicamente. El Espíritu Santo te capacitó con esa cosa que tú necesitabas en ese tiempo. Pero lo que tú necesitas en este tiempo es algo nuevo que está en el cielo y está al punto de derramarse sobre tu pueblo. 23 al 31 dice: los creyentes piden confianza y valor. Los creyentes, los discípulos estaban entrando después de recibir ese poder. Ellos llegaron a un tiempo donde ellos tenían falta de confianza y falta de valor. En inglés la traducción sería: ellos hicieron una oración para recibir de nuevo. Y aquí 23 dice: y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos habiéndolo oído, alzaron unánimes, otra vez, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. 25 dice que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? 26, se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús. Ellos estaban aparentando reunirse por otra razón, pero ellos tenían el espíritu del anticristo en ellos. El mismo espíritu que Lucifer tenía en el cielo entró a ellos, que no querían creer. Y dice: ¿a quién ungiste? Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. Por esa razón ellos tenían miedo, porque se juntaron para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Mira, ellos recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Ellos recibieron el regalo, el don que el Padre ha preparado para ellos. Y hay muchas personas en la iglesia que simplemente por recibir un bautismo, ellos piensan: oh, ya lo tengo. Ellos lo tenían. Ellos estaban haciendo más de cualquier uno de nosotros. Ellos ya estaban profetizando, sanando gente. Ellos ya edificaron una iglesia de 3,000 miembros y unos días después 5,000. En nuestra definición de un bautismo del Espíritu Santo, para nosotros se parece como si ellos lo tenían y no necesitaban nada. Pero aquí ellos se juntaron y oraron al Señor y dijeron: mira sus amenazas y concede a tus siervos. Y yo digo: mira a tus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Ellos oraron por un bautismo de denuedo porque no lo tenían.
Ellos tenían en ese momento un bautismo de miedo, pero necesitaban un bautismo de denuedo. Versículo 30. Y aquí está la prueba, que dice: mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Ellos estaban diciendo que cuando recibieron poder y extendían sus manos y cosas pasaron, ellos fueron testigos de la obra de Dios a través de su mano. Mira tu mano, mira tu mano, mira tu mano, ponlo al frente de tu cara. Dios quiere hacer sanidades con esa mano, con todas las personas. Y Dios quiere empezar con tu propia familia. La próxima vez que tu hermana se enferma, ora por ella. La próxima vez que tu hija se enferma, ora por ella. La próxima vez que tu esposa se enferma, ora por ella. Pero si ella quiere faltar una semana de trabajo, te va a decir: no, por favor, ora por mí el lunes. Ora por mí el lunes, porque yo no quiero faltar el servicio de Pentecostés el domingo. Última escritura, vamos a ponernos en pies. El bautismo, tu primer bautismo del Espíritu Santo fue solo el comienzo, pero Dios tiene algo especial para ti. Y aquí, cuando ellos oraron por algo que ellos pensaron que no necesitaba, mira, lo que tú piensas que tú no tienes es algo que tú no recibiste con tu bautismo, y por eso tú tienes que orar por esa cosa. 31 dice: cuando hubieron orado, ellos tenían que orar antes de recibir. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Y mira, ya tenían el bautismo del Espíritu Santo. Pero también otra vez dice: y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban, no lenguas, hablaban con denuedo. Ellos oraron por denuedo, ahora ellos podían hablar y predicar con denuedo. Yo no sé si eso le ministra a alguien, pero eso significa que la solución por la cosa que se ha levantado contra tu vida está en un bautismo, en una llenura del Espíritu Santo de Dios. Yo no sé si tú tienes hambre, yo no sé si tú tienes sed, o quizás no tienes ni una de esas dos cosas, pero simplemente estás cansado de ser derrotado, estás cansado de estar deprimido, estás cansado de sentirte avergonzado, de despertarte con vergüenza en la mañana diciendo: ¿por qué tenía que tomar tanto? Mira, eso no es tu destino, eso simplemente es tu proceso, y el Espíritu Santo de Dios te quiere graduar para que tú puedas ayudar a otra persona en el futuro con esa misma cosa. Yo no sé si hay alguien que lo necesita. Yo no sé si hay alguien que lo necesita. Pero desde que yo empecé mi ministerio, Dios me ha hecho un testigo de cómo recibir el bautismo del Espíritu Santo en lenguas. Pero he visto la mano de Dios formarse y aplicar ese bautismo en varias maneras. Y yo sé que yo no te tengo que tocar para que tú lo recibes. Pero si tú estás aquí y si tú quieres, o si tú reconoces que necesitas algo que tú no tienes hoy, y tú pones una demanda en el Espíritu Santo de Dios, estoy con toda mi fe creyendo que tú lo vas a recibir. Pero tú no lo vas a recibir desde tu silla, tú lo vas a recibir aquí en el altar. Y yo no voy a imponer manos, pero vamos a abrir todo el altar y vamos a empezar a orar juntos después que adoramos a Jesús. Y va a haber un momento, va a haber un shifting, va a haber un giro cuando la presencia del Espíritu Santo va a caerse sobre ti, y tú vas a encontrar lenguas nuevas, lenguas de denuedo, lenguas celestiales, lenguas de cómo levantar a otros, quizás lenguas de cómo levantar a usted mismo de esos momentos de tristeza, de depresión. Ayúdame, cantantes, por favor.
Oh, oh, mamá. Olvídate de todo el protocolo. Ese es el tiempo de conectarte con Dios. Olvídate de las sillas se pueden quedarse ahí. En el nombre de Jesús. Oh, este es un momento de Pentecostés. Eso es un momento de Pentecostés. En mi vida he recibido por lo mínimo 7 bautismos nuevos del Espíritu Santo de Dios. Y yo nunca sabía que lo necesitaba. Acércate. El fuego está más caliente cerca del altar. In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Tú tienes que estar verdaderamente cansado. Oh, kabashashara baba 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 baba. E kabashandara mama 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 mama. Shendara mama mama sonda. Quebrántame, transfórmame.